En todos los países del mundo hay un lugar donde han acontecido los eventos deportivos y políticos de mayor importancia. En Argentina, el Luna Park, inaugurado en 1900, fue escenario para grandes combates por el título mundial. Además, aquí se celebró el Mundial de Baloncesto en 1990. El Maracaná de Brasil se inaugura en 1950. Este año asistieron 199.854 personas para el partido entre Uruguay y Brasil que decidía el Mundial de Fútbol. El Madison Square Garden en Nueva York. La estructura original data de 1832 y el actual nombre de 1879. El 31 de octubre de 1936, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pronuncia aquí su discurso de cierre de campaña en el que defiende la política del nuevo trato. En el mismo escenario, otro presidente celebra un cumpleaños muy comentado, el día 19 de mayo de 1962. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Pero el Garden de Nueva York ha sido más que nada tarima para enfrentar gladiadores. Aquí tenemos un ejemplo. Joe Louis en su última pelea, el 26 de octubre de 1951, y Rocky Marciano, el invicto campeón. De la Babel de Hierro, con techo de ceniza, pasamos a San Juan, Puerto Rico. Llegamos al Sixto Escobar. Aquí se ha escrito buena parte de nuestra historia deportiva y también han acontecido eventos políticos de gran importancia. Todo ello desde 1932 hasta 1962. Originalmente, en 1932, la estructura principal y las instalaciones deportivas se conocían por el nombre de Parque del Escambrón, inaugurado el 12 de noviembre de ese año. La primera actividad deportiva celebrada en el Parque del Escambrón fue un juego de béisbol entre el Camden y el White Star. El White Star contaba con un joven lanzador de 17 años llamado Hiram Bithorn. El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del gobernador James Beverly. ¿Qué otras cosas pasaron en Puerto Rico durante 1932? El huracán San Ciprián, el día 26 de septiembre. Este grupo de canarios le dedica su cantar, lamentando los estragos del tremendo San Ciprián. Nuestras penas a mi borinqueña amada y a nuestra hermana quisqueya del Caribe del Catián. El jíbaro de mi tierra con la guitarra y el güiro triste canta su trigueña. Estoy mi bien querido. Son pilares de
lidiado con huracanes y temblores. Cuidamos todavía con una plancha de zinc que te mata, muchacho. San Felipe y San Ciprián limpiaron con sus praderas y un movimiento titano terminó con su faena. Ay, cómo estará mi familia, bendito. Cataño con Bayamón y Arecibo con San Juan sufren profundo dolor causado por San Ciprián. Mira, Yayito, tú eres de Río Grande, muchacho, y se lo llevó todo el pueblo. Cuando un poco poderoso estaba Borinquen bello, San Ciprián ya celoso acometió el atropello. Este José Díez de Corozal y de Cataño y dice que se lo llevaron, muchachos, pues yo. Murieron todas las flores, palmares y cafetales, uniéndome a colores de se dijo mi cantares. En 1932, la mujer puertorriqueña vota por primera vez luego de largas luchas por adquirir este derecho. En los deportes, el béisbol, introducido en 1896 por el cubano Braulio Sánchez, aceleró su desarrollo con la construcción del Parque del Escambrón en 1932. En estos comienzos de la década del 30 jugaron en Puerto Rico Satchel Paige, Joshua Gibson, Leon Day, Buck Leonard, Raymond Brown, Martín Dihigo, Alejandro Oms, los hermanos Fernández y Tetelo Vargas. Fueron los mejores peloteros de las ligas negras. Todos jugaron aquí, en lo que se conoció como la época de las temporadas extranjeras. La presencia de todas estas estrellas, en especial de las ligas negras, multiplicó el entusiasmo por el béisbol y contribuyó al desarrollo de los peloteros puertorriqueños como Pancho Coimbre, a quien Satchel Paige llamó el bateador más difícil de todos. Millito Navarro, Pepe Santana, uno de nuestros primeros jonroneros, Gacho Torres, Irán Bithorn y Perucho Cepeda, con promedio de 325 por vida, el segundo más alto en el béisbol de Puerto Rico. Pero en el Parque del Escambrón no todo fue béisbol. En 1933 ya se celebraban competencias escolares de pista y campo que popularizaron este deporte y sirvieron de antesala para las eliminatorias de los Juegos Centroamericanos de El Salvador en 1935. De estas eliminatorias surgieron nuestros primeros medallistas de oro en el deporte internacional: Fernando Torres Collac en la pesa, Ebert Sabater en pértiga, José Antonio Figueroa en jabalina y Juan Luyanda en salto a lo alto. Puerto Rico envió 31 atletas a El Salvador que ganaron 15 medallas, 5 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. A nuestros atletas los llamaron los finlandeses del Caribe. Cuando regresaron a Puerto Rico en el barco Magallanes, una multitud los esperaba en el muelle número 1 de San Juan. Este fue el primer gran recibimiento en nuestra historia deportiva. La manifestación en honor a los atletas comenzó en el muelle y terminó en el Parque del Escambrón. El velocista Frank Cepero cargó la bandera todo el trayecto y la bandera de Puerto Rico estaba prohibida. El gobernador para esta fecha fue Blanton Winship. Desde 1936 hasta 1940, la pista del Escambrón continuó como el escenario principal del atletismo. Allí se destacó el inmortal Filiberto Kelly Correa y otros velocistas como Lalo Villodas, Eugenio Guerra, Muñeco Quiñones y Rubén Malavé. El baloncesto entra al recinto del Estadio Sisto Escobar en el 1938. Se pone el primer tablero y se
comienzan las series internacionales y los torneos superiores hasta el 41. ¿Qué recuerdo tú tienes de esa época, o que te han contado, o que viviste de esa época romántica del baloncesto puertorriqueño? Yo llegué a Puerto Tierra en 1938. O sea, en el 38 yo tenía 3 o 4 años entonces. Pero tuve la suerte en mi vida de que conmigo trabajó por muchos años y fue mi principal ayudante, porque fue secretario en la primera etapa, donde yo dirigí el baloncesto puertorriqueño, Emilio Villa. Y si algo yo tenía con Emilio una reunión todas las mañanas, que Emilio me iba contando la historia del baloncesto puertorriqueño, de su fundación en los 30, hasta los desarrollos de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, de Pepe Matienzo, todo lo que empezó, que precisamente fue en los fines de los 30 y a principios del 40. Y se destacaba en eso que Emilio contestaba 2 series internacionales que él parece que tuvo que ver, porque Emilio siempre tuvo que ver con todo lo que se hacía en el baloncesto puertorriqueño. Fue la presencia de Long Island en Puerto Rico en los años allá 40 y Cuba, que vino a Puerto Rico en esos años 40. Yo me deleitaba con los cuentos de Emilio y mencionaba a los actores de esa historia. El primer actor, lo más importante, era que se jugó baloncesto y Nemesito Escobar desde allá, cosa que yo desconocía. Y como si se hizo el primer tablero. Se jugaba al aire libre el básquet, pero en un estadio que era de béisbol. El éxito de esos eventos, el traer un equipo, 2 equipos internacionales. Long Island, donde después Víctor Mario Pérez aparece como actor, primero jugando por Puerto Rico y después fue reclutado por la Universidad de Long Island. La presencia de Crea Albi, que es uno de los grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño. Y es unido al recuerdo de cuando mi padre me agarraba por el brazo y me llevaba al Cista Escobar. ¿Algunos nombres que recuerden de ese equipo cubano que vino aquí? Pues obviamente Fico López era la figura. Y además con la realidad de que entonces eventualmente Fico muchos años después se desplaza a Puerto Rico y nos dio a su hijo Fico López. ¿Y de Puerto Rico quién era la figura de aquella época? Por lo que Emilio me ha contado, yo siempre destacaba a Víctor Mario y Arquelio. Víctor Mario, Arquelio. Creo que el Cano González era una de las figuras importantes que jugaba en esa serie. Acuérdate que jugar en el Escobar al principio fue interino, porque el más que se muda a la Universidad de Puerto Rico en los años tempranos, 2 o 3 años después, y por muchos años, hasta los 40 y tantos, estuvo jugándose todos los equipos de San Juan jugaban primero en la universidad y después en el Cista Escobar. Nuestro torneo de baloncesto superior de 1940 fue el primero en el que se utilizó un tablero. Jugaron 5 equipos. San Juan resultó campeón con Nono Porrata Doria como apoderado y dirigente. Algunos de los jugadores fueron Víctor Mario Pérez, Juan Elías y Pepo Talavera. Después de 1941 no se jugará más baloncesto en el Sixto Escobar hasta 1949. Y llegó el boxeo. Desde 1936 hasta 1972 se celebraron en el Parque del Escambrón y en el Sixto Escobar más de 160 carteleras de boxeo profesionales. La primera cartelera se celebró el 5 de febrero de 1936, en la que Sixto Escobar ganó por nocaut en el 5º asalto contra Al Gillette. Participaron también en esa cartelera Pedro Montañez, José Lago, fogonero, y un ídolo de entonces, Pete Martin.
El 21 de febrero de 1937, poco más de un año luego de su pelea con Al Gillette, se celebra en el Parque del Escambrón la primera pelea por un título mundial. Sixto derrota por decisión en 15 asaltos a Lou Salica. Este fue el tercer combate de Sixto contra Salica. Cada uno tenía una victoria. Para esta pelea por el título, el árbitro fue Jack Dempsey. Sixto pierde su título de campeón mundial frente a Harry Jeffra en 15 asaltos el 23 de septiembre de 1937 en el Polo Grounds de Nueva York. 20 de febrero de 1938 es la revancha. Sixto contra Jeffra en el Parque del Escambrón. Se enfrentaban por cuarta ocasión. Jeffra cayó 4 veces, 2 de ellas en el asalto 9 y una en el 11. Más de 10,000 vieron ganar a Sixto por decisión unánime. Había recuperado la corona. El primer campeón mundial de Puerto Rico se convirtió en un héroe del deporte. Recibió homenajes en Senado y Cámara. Los cronistas deportivos y el pueblo de forma espontánea comenzaron a llamar Parque Sixto Escobar a las instalaciones del Parque del Escambrón. Pocos imaginaron que las instalaciones con nombre de boxeador impulsarían al deporte puertorriqueño en todas direcciones. El domingo 17 de noviembre de 1938 comienza el béisbol profesional en Puerto Rico en el Parque Sixto Escobar. Guayama visita a San Juan. El primer campeón fueron los Brujos de Guayama. Contaban con Perucho Cepeda, Rafaelito Ortiz, Cefo Conde, Tetelo Vargas, Radamés López y Alejandro Oms. En la serie final derrotaron a los Senadores de San Juan. La serie llegó al máximo de 5 juegos y se jugó un triple juego, el primero de nuestra historia, el 24 de abril de 1939. Estos 3 partidos, en un solo día, se celebraron en el Parque Sixto Escobar. Guayama repitió como campeón en la segunda temporada de 1939-1940. Para este torneo contaba con Satchel Paige, quien llegó al equipo 2 semanas tarde y ganó 19 juegos. Todavía se habla de los Brujos como el mejor equipo de los años 30. Es más, dicen que ciertas noches, Perucho, Tetelo, Oms, Radamés López, Charlie Rivero, Guillermo Pillot, Moncho el Brujo y otros se reúnen en el antiguo Parque Ina Calimano para rescatar nombres y revivir hazañas. La nueva década nos trae el comienzo del béisbol AA el 19 de mayo de 1940. El béisbol se afianza como el deporte más popular. El equipo campeón del primer torneo fue los Piratas de San Juan, también conocido como los Piratas de Gandía. Aquí militaban Waco Becerril, quien se destacó en la serie final contra Mayagüez, Mapepe Quitland, Alfonso Gerard y Monín Cabañas. El béisbol AA es la antesala al béisbol profesional. La lista de jugadores que ingresó al profesionalismo durante la década del 40 es impresionante. Se incrementa la participación de Puerto Rico en torneos internacionales. Nuestra selección nacional AA compite con éxito en Cuba, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Si en béisbol el nivel más alto en el aficionismo es la AA, en boxeo fueron los Guantes Dorados. Esta era una entidad privada de Estados Unidos que organizaba los torneos. El periódico El Mundo se asoció a esta empresa. Los Guantes Dorados de Puerto Rico comienzan en 1943. Nuestros campeones viajaban a Estados Unidos para competir en las finales. Los boricuas Francisco Colón García y Juan Evangelista Venegas fueron campeones de Guantes Dorados al imponerse en las finales que se celebraban en Nueva York. Colón ganó en 1945 y Venegas en 1946. Juan Evangelista Venegas continuó por un tiempo en el aficionismo y en las Olimpiadas Mundiales de Londres en 1948 ganó la medalla de bronce. Francisco Colón García, el ídolo de Puerta de Tierra, siguió el camino del profesionalismo. El 5 de junio de 1947 se enfrentó al experimentado Diego Sosa
en el Sixto Escobar en uno de los combates más comentados de los 40. Colón cayó a la lona 16 veces. La prensa deportiva comentó que Colón aún no estaba preparado para enfrentar a un veterano como Sosa, quien figuraba en el escalafón entre los primeros 10 del mundo. El 6 de septiembre de 1948 se celebró la pelea de revancha y Colón ganó por decisión. Sosa cayó a la lona en el quinto y Colón en el octavo. La recaudación de la pelea en el Sixto Escobar fue casi $7,000. En la década del 40, el boxeo profesional ya no cuenta con Sixto Escobar, quien se retira en diciembre de 1940. Pero surgen promotores como Rey Santana, quien consistentemente presentaba carteleras en el Sixto Escobar, y así el boxeo continuó vigente. Aparecen nuevas atracciones como José Basora, campeón peso medio de las Antillas. Basora se enfrentó a Jake LaMotta y al campeón Ray Robinson en pelea declarada empate. Esta fue una decisión muy discutida. Los años 40 fueron de grandes acontecimientos en el béisbol. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en agosto 15 de 1945, la Liga de Béisbol Profesional regresa al sistema de cuotas de refuerzos. Finalizan las temporadas nativas, dominadas por Ponce. Este año de 1945 fue el único que Hiram y Olmo jugaron del mismo equipo, los Senadores de San Juan, que ganaron el torneo. Fue la primera ocasión en que un equipo de la zona metropolitana se proclamó campeón. Nos acercamos al 1947. Está próxima a terminar la era romántica. El 18 de octubre de 1947 comienza el béisbol nocturno en el Parque Sixto Escobar. La asistencia total al béisbol fue 711,638. 2 años antes había sido 375,727. El béisbol se ha convertido en un negocio. Jackie Robinson jugó un partido en Puerto Rico en marzo de 1948 ante un Sixto Escobar lleno de admiradores. Laraine Day, esposa de Leo Durocher, lanza la primera bola. El promotor de este evento fue Gilberto El Jeque Rodríguez, quien hizo los arreglos para transportar por avión a los Dodgers de Brooklyn desde la República Dominicana, donde hacían sus entrenamientos pretemporada. Antes que los Dodgers, vinieron los Yankees para finales de febrero de 1947. Jugaron 5 partidos, 2 contra las Estrellas Nativas y juegos sencillos contra San Juan, Caguas y Ponce. Las Estrellas Nativas lograron vencer a los Yankees en un partido que se extendió a entradas extras y se decidió con hit de Tite Figueroa. En un memorable partido, los Leones de Ponce derrotaron a los Yankees 12-8. Ganó Raymond Brown en relevo. Hubo jonrón de Fernando Díaz Pedroso. El alcalde Grillasca lo espera para felicitarlo. El pelotero más popular de los Yankees fue Phil Rizzuto. Joe DiMaggio acompañó al equipo, pero no pudo jugar por una lesión. Bola al aire. Vuelve el baloncesto. En 1949, el baloncesto superior aprovecha la instalación del alumbrado y se muda al Sixto Escobar. Los 4 equipos de la zona metropolitana, Río Piedras, San Juan, Santurce y la Universidad de Puerto Rico, se mudan desde la cancha de cemento de la universidad a las nuevas instalaciones del Sixto Escobar. La asistencia al baloncesto se multiplica, en especial las mujeres. Desde 1949 hasta 1962, el Escobar fue la cancha más importante del baloncesto. En 6 ocasiones, los equipos metropolitanos ganaron torneos, destacándose Río Piedras con 3 títulos en 1955, 56 y 57, y la Universidad de Puerto Rico en 1951. San Juan ganó en 1958 y Santurce en 1962. El auge del baloncesto da lugar a que surjan nuevas estrellas. Raúl Feliciano, Fufi Santori, Johnny Baez, Lulo González, Rafael Valle, Norberto Cruz, Pachín Vicens, Dicky Cruz. En poco tiempo, Puerto Rico se convirtió en una importante plaza de baloncesto.
Nos visitaron los Globetrotters, la Universidad de Kentucky en 1962, la inolvidable serie contra Brasil, la primera ocasión que el baloncesto se transmitió por televisión. Para mí, el Sixto Escobar era como que me llevaran a la catedral, al sitio más importante. Y la verdad es que yo fui al Sixto Escobar de mi temprana juventud por toda mi vida, 15 a 20 veces, cuidado si más al año, a ver los deportes. Ya el baloncesto, en mi temprana juventud, era el deporte que yo más quería. Y esa presencia del baloncesto en el Escobar, pues, yo con las peleas de Coloncito, con otras cosas que pasaban allí de los que éramos después de tierra, pero yo en particular el baloncesto era lo más que me interesaba y los cuentos que me tenían que hacer Emilio, Juan y todos ellos en relación al baloncesto fundamentalmente. O sea, el acto más importante de masificar el baloncesto en el conocimiento fue la presencia de Tinajón primero y de Pachín después, que fue también un poco después, en los 40, pero no hay duda que el escenario de Tinajón no fue la universidad realmente, fue el Sixto Escobar, porque la universidad jugaba junto con Santurce, con Río Piedras y con San Juan, en el Sixto Escobar desde a partir de los años 40 y algo tarde, empezamos a jugar en el Sixto Escobar siempre todos los partidos de los 4 equipos de San Juan. Un día normal de un juego de baloncesto importante en el Escobar, ¿cómo era? ¿Cómo se comportaba la fanaticada? ¿Era de noche, bajo luces? No, lo más que se destacaba era la famosa plena de San Juan. Que sigan con nosotros, guarachas y bebop, que yo me quedo aquí con mi plena en San Juan, que vuelen para allí, que vuelen para allá, que yo me quedo aquí con mi plena en San Juan. El llamado rey de los deportes es pista y campo. El reto es vencer el cansancio, derrotar la fuerza de gravedad, restarle décimas de segundos a los cronómetros. En pista y campo no hay aditamentos externos como raquetas, caretas, bates, palos de acero. Solamente cuentas con tus piernas y brazos. En el Parque Sixto Escobar, nuestros atletas juveniles y veteranos tuvieron un lugar para celebrar sus competencias. La primera justa intercolegial fue celebrada en 1950 con la participación del Colegio de Mayagüez, el Poli de San Germán y la Universidad de Puerto Rico. Los estudiantes viajaban en tren hasta San Juan y luego en guagua hasta el Sixto Escobar. De las justas intercolegiales surgen los futuros representantes de Puerto Rico en el atletismo mundial. Uno de los mejores ejemplos es Iván Rodríguez, quien marcó 46.6 segundos para los 400 metros, uno de los mejores registros de la época. Y también Pochi Oliver, quien consistentemente rebasaba los 200 pies en la jabalina. Pero no todo fue deporte en el Sixto Escobar. Aquí se escribieron otras historias. La convención del Partido Popular en 1948 se celebró en el Sixto Escobar, que se convirtió en el lugar preferido para asambleas, congresos y cierres de campaña. Distinguidos visitantes de ambas Américas, puertorriqueños, voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. El recién inscrito Partido Independentista Puertorriqueño se concentra en el Sixto Escobar. Se dirige al público su presidente, Dr. Gilberto Concepción de Gracia. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva el Partido Independentista Puertorriqueño! ¡Viva San Juan Independentista!
He escuchado este grandioso mitin. En las elecciones generales de 1952, el PIP se convierte en el segundo partido. Cierre de campaña del PIP en 1964. Entre los asistentes, un joven llamado Rubén Berríos Martínez. El predecesor del PNP fue el Partido Estadista Republicano, presidido por el licenciado Miguel A. García Méndez, quien fue presidente del Senado a la edad de 30 años. Aquí se celebra la Asamblea del Partido Estadista Republicano en el año 1956. Son tiempos de gran actividad política. Es el 15 de diciembre del año 1947. Pedro Albizu Campos ha salido de la cárcel en Atlanta y es recibido por miles de puertorriqueños en el Parque Sixto Escobar. El día en que todos ponemos de rodillas para orar por la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestros mayores que están en la gloria del paz eterno. En el día del supremo recogimiento de la patria. En ese día lo profanemos también, enterrándonos vivos en una lucha electoral que nos destruye y nos lleva al sepulcro de la esclavitud. La década de los 40 cierra con la celebración de la segunda Serie del Caribe. El partido inaugural fue el martes 21 de febrero de 1950. El equipo de Venezuela derrotó a Panamá 3-2. En el segundo juego, Dan Bankhead, de los Criollos, superó a Conrado Marrero, de Cuba, 1-0. Puerto Rico anotó la única carrera del juego en la segunda entrada con sencillos de Willard Brown, Luis Rodríguez Olmo y fly de sacrificio de Gwigwi Lucas. Pero en la segunda Serie del Caribe, la gran sorpresa fue el triunfo del equipo Cartavieja de Panamá. En el decisivo juego de desempate derrotaron a Puerto Rico 9-3. La década del 50 había comenzado con el histórico home run de Pepe Lucas en el Parque Sixto Escobar, la única ocasión que un torneo de béisbol profesional termina con un cuadrangular. La fecha de este acontecimiento fue el 18 de febrero de 1951. El año 1951 fue uno de grandes sorpresas en el deporte puertorriqueño. Ciudad de música y ritmo, pronto tendrás tu Broadway como lo tiene New York, y tus cangrejos serán los reyes en el béisbol. Santurce, ciudad de la... En agosto de este año, la Universidad de Puerto Rico, con 6 novatos en el equipo, se proclamó campeón del baloncesto superior al derrotar a Santurce en 6 juegos. El equipo estuvo dirigido por Víctor Mario Pérez y contaba con Raúl Feliciano. Nunca antes un jugador había dominado un deporte de equipo como hizo Raúl Feliciano en 1951 y años subsiguientes. Las sorpresas del 1951 continuaron en octubre. El torneo de béisbol superior lo ganó Humacao al derrotar a Coamo en la serie final que se celebró toda en el Sixto Escobar. Para lograrlo, Humacao ganó un triple juego, mañana, tarde y noche. No ha habido otro en la historia del béisbol superior. En el próximo mes, noviembre de este año, 1951, la Selección Nacional de Béisbol Aficionado de Puerto Rico ganó el Torneo Mundial de Béisbol Aficionado celebrado en México. En el juego decisivo, derrotaron a Cuba 6-5. El 20 de noviembre de 1951, las torres del Sixto Escobar se prendieron para recibir a los campeones mundiales que llegaron de México esa noche. Es una repetición de la historia. Fue en el Sixto Escobar donde tuvo lugar el recibimiento a nuestros atletas que tan dignamente representaron a Puerto Rico en los Centroamericanos de El Salvador en 1935. Pero el 1951 se despidió con una sorpresa trágica. A los 35 años, le arrebataban la vida a Irán Bithorn en México. La fecha es el 29 de diciembre. El boxeo fue uno de los deportes más populares durante la década del 50.
En un periodo de 40 días, desde el 27 de marzo de 1951 hasta el 6 de mayo de este año, Juan Evangelista Venegas se enfrentó a Francisco Colón García, a Miguel Rosa Berríos y Asunción Llanos, 3 campeones de los guantes dorados. Todos los combates fueron en el Sixto Escobar. Una de las peleas más recordadas de los años 50 fue la de Chegui Torres contra Benny Kid Paret, que terminó en un empate. En la historia del boxeo no ha ocurrido algo que compare con la rivalidad entre Miguel Rosa Berríos y Pastor Casado Román. Estos dos obreros del boxeo se enfrentaron en 3 ocasiones en un periodo de 19 días. Rosa Berríos ganó 2 de los combates. En esta década del 50 debutan Roberto Clemente, quien comenzó con Santurce en 1952-1953, Orlando Cepeda en 1955-1956, Terín Pizarro también 1955-1956. De esta década fueron Palillo Santiago, Julio Navarro y otros. Por el Sixto Escobar pasaron los mejores peloteros. En calidad de refuerzo jugaron Willie Mays, Henry Aydon, Frank Robinson, Sandy Koufax, Junior Gilliam, Elston Howard, Luke Easter, Maury Wills, Frank Howard y otros. En los años 50 se celebraron 2 series del Caribe en el Sixto Escobar. En ambas, los criollos de Caguas representaron a Puerto Rico y salieron triunfantes en la de 1954. El dirigente fue Mickey Owen. El jugador más valioso de la serie fue Jim Rivera. En 1958, Cuba ganó su tercera serie del Caribe de forma consecutiva, apoyados por los lanzadores Pedro Ramos, Bob Shaw y Miguel Fornieles. El juego decisivo contra Puerto Rico terminó 5-4 y tuvo que ser suspendido porque los fanáticos de Puerto Rico lanzaron objetos al terreno en protesta por una jugada en los bosques. El árbitro decidió que Canenita Allen no fildeó un batazo, sino que lo atrapó. Juan Terín Pizarro estableció una marca que aún perdura al ponchar 17 en triunfo sobre Panamá. Pizarro solo permitió 2 hits. Durante sus carreras, Pizarro y Rubén Gómez sobrepasaron las 2,000 entradas lanzadas en Puerto Rico, los únicos 2 lanzadores en lograrlo. El último año que se jugó baloncesto y béisbol en el Sixto Escobar fue en 1962. En este año se celebró la Serie Internacional de Baloncesto entre Brasil y Puerto Rico, la primera ocasión en que el baloncesto se vio por la televisión. El equipo de Puerto Rico incluía a Johnny Baez, Bill McCartney, Teo Cruz, Caco Cancel, Totin Cestero, entre otros. Los más destacados por Brasil fueron Amaury Dos Passos, Vladimir Márquez y Moshito Mossoni. Luego de 30 años, el béisbol también se traslada al Irán Bithorn. En la última temporada en el Sixto Escobar, Santurce ganó el campeonato apoyados en Juan Terín Pizarro, Bob Gibson y Orlando Cepeda, quien estableció el récord para un boricua de 19 jonrones. El único deporte que continuó activo en el Parque Sixto Escobar después de 1972 fue el atletismo. El Sixto Escobar obtuvo la sede para los 8º Juegos Panamericanos de 1979. Participaron atletas destacados en el olimpismo y el atletismo internacional como Alberto Guantolena, Silvio Leonard, Reinaldo Nemaya, quien empató la marca mundial de los 110 metros con vallas, Carl Lewis en su primera competencia internacional, Joan Carlos Olivera, campeón mundial triple salto, y la velocista Evelyn Ashford. En 1989, el Sixto Escobar fue escenario de una de las hazañas atléticas más sobresalientes de la historia. El cubano Javier Sotomayor se convirtió en el primer atleta que saltó 8 pies. Más de 3 décadas después, sigue siendo el único.
Puerto Rico siente orgullo por todo el acontecer deportivo que tuvo lugar en el Parque Sixto Escobar. En estas instalaciones quedó demostrado que tenemos lo que hace falta para alcanzar las más altas conquistas individuales. Este es un conocimiento importante porque aporta ingredientes de confianza y orgullo al carácter nacional, y ello es necesario para poder marchar como pueblo. Sixto Escobar, sin proponérselo, fue uno de los que enseñó el camino. Lo hizo con humildad y callada valentía. Nuestro campeón cayó a la lona en varias ocasiones, pero Sixto Escobar, de Barceloneta, Puerto Rico, nunca fue noqueado. Terminó de pie todos sus combates. Hoy día se practica el deporte de forma limitada en el Parque Sixto Escobar. El histórico recinto es ahora la sede del Salón de la Fama del Deporte puertorriqueño. Nada más apropiado que el más alto reconocimiento a nuestros héroes del deporte se haga en un templo llamado Parque Sixto Escobar. Gracias, campeón.